Buenas tardes. Vamos a ver hoy los contratos en el Código Civil para el Estado de Puebla. Primero que nada, comencemos con el concepto. Está previsto en el artículo 1436 y 1437 del Código Civil poblano. ¿Qué dice? Que es un contrato y la diferencia con el convenio. El contrato es un convenio o un acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones. El convenio, por otro lado, es el acuerdo de voluntades que modifica o extingue derechos y obligaciones. Por ejemplo, si quiero contratar el uso de un bien a cambio de una renta, celebraré un contrato de arrendamiento, ya que ese contrato, a través de él, se van a crear derechos y obligaciones. Si el contrato es, por ejemplo, por un año y a medio año me tengo que cambiar de casa, surge algún imprevisto y quiero dar por terminado anticipadamente ese contrato, entonces lo que celebraré es un convenio. Entonces el contrato crea o transfiere derechos y obligaciones a través de un acuerdo de voluntades. Y el convenio es el acuerdo de voluntades que modifica o extingue derechos y obligaciones. Después de esto, tenemos una clasificación de los contratos en el Estado de Puebla. Los contratos se clasifican en contratos preparatorios, contratos traslativos de dominio, contratos traslativos de uso, contratos de prestación de servicios, contratos aleatorios, contratos de garantía y contratos de afirmación de derechos. Comenzaré explicando el contrato preparatorio. Solamente tenemos uno y es el de promesa de contratar. ¿Qué es la promesa de contratar? Es el contrato por el cual una parte o ambas se obligan a celebrar en cierto plazo un contrato definitivo. Las partes en el contrato se llaman promitentes. Puede ser unilateral o bilateral. Unilateral cuando solamente una parte se obliga, entonces hablamos de un promitente y un beneficiario, y bilateral cuando las dos partes se obligan. Promitente, promitente serían las partes. Ejemplo de un contrato de promesa. El más común es el contrato de promesa de compraventa. ¿Por qué celebramos una promesa y no celebramos un contrato definitivo? Generalmente prometemos vender algo de lo que todavía no tenemos la propiedad. Entonces, por ejemplo, si yo soy propietaria de un bien que me heredó algún familiar, pero no tengo todavía la escritura que acredite que soy la propietaria o estoy en trámite de un juicio intestado o un juicio testamentario, entonces lo que celebraré será una promesa de venta para que cuando llegue el momento y adquiera la propiedad, pues ya pueda transferirla. Igual un contrato de arrendamiento, tal vez en este momento tenga rentado un local, pero aparece un cliente que se interesa en rentármelo para cuando se termine el contrato que ahora tengo rentado. Entonces, lo que celebraré será una promesa de arrendamiento. ¿Se puede prometer cualquier tipo de cosas? Hay 3 limitantes. No podemos celebrar un contrato de promesa porque sería un absurdo legal. No podemos celebrar un contrato de promesa de matrimonio, ese contrato se llama esponsales y está prohibido en el Estado de Puebla. Y no podemos celebrar un contrato de compraventa de un bien que ya fue objeto de compraventa por las mismas partes en un cierto plazo, porque estaríamos simulando un mutuo. Entonces, ¿qué es la promesa? En resumen, la promesa es el contrato por el que uno o ambas partes se obligan a celebrar en cierto plazo un contrato determinado. Solo genera obligaciones de hacer. ¿Hacer qué? Un contrato definitivo. Este contrato, aclaro, debe constar por escrito. Me paso a los contratos traslativos de dominio. ¿Por qué se llaman traslativos de dominio? Porque a través de ellos transmitimos la propiedad de bienes muebles o inmuebles. Tenemos 4 contratos traslativos de dominio, que son la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. Empiezo con la compraventa. ¿Qué es la compraventa? La compraventa es el contrato por excelencia. De hecho, en Roma ese contrato lo aplicaban al matrimonio, a la liberación de esclavos, al testamento, etc. La compraventa es el contrato por el cual una parte, llamada vendedor, transfiere a la otra la propiedad de un bien, obligándose esta última, que es el comprador, al pago de un precio cierto y en dinero. Ejemplo, a cambio de este bien voy a tener que dar un precio cierto y en dinero. O sea, damos un bien a cambio de dinero. Esa es la compraventa.
Hay un contrato que se le parece, que es la permuta o trueque, dar un bien a cambio de otro bien que no sea dinero. El contrato que nace primero históricamente fue el trueque o la permuta y luego la compraventa, porque el dinero se tomó como bien de aceptación universal. Hay ocasiones en el que damos por un bien, damos otro bien y dinero. ¿Cuándo estaremos hablando de permuta y cuándo estaremos hablando de compraventa? Por ejemplo, voy a cambiar mi coche y voy a dar de enganche pues, el coche viejito por el coche nuevo. Si lo que doy en dinero es el 50% o más, estaré hablando de compraventa. Si lo que doy a cambio del coche nuevo es más de la mitad con otro bien, estaré hablando de una permuta. Entonces, llevamos dos contratos traslativos de dominio. La compraventa, dar un bien a cambio de dinero, y la permuta, dar un bien a cambio de otro bien. ¿Qué forma tienen estos contratos? Si la compraventa se refiere a bienes muebles, el contrato es consensual, vale como sea que manifestemos nuestro consentimiento. Si la compra-venta o la permuta es de bienes inmuebles, debe constar en escritura pública y se debe inscribir en el registro público de la propiedad. Pasamos al siguiente contrato traslativo de dominio, la donación. ¿Qué es la donación? Consiste la donación en transmitir la propiedad de un bien a cambio de nada. Es decir, la donación es el contrato por virtud del cual una persona llamada donante transfiere a la otra, llamada donatario, la propiedad de un bien, a cambio de nada. La donación es un contrato gratuito y aunque tenemos donaciones clasificadas legalmente como donaciones onerosas, que son aquellas que tienen carga, pues siempre tenemos en cuenta que solo estamos donando, la diferencia. La donación, igual, si es de bienes inmuebles, debe constar en escritura pública. Si es de bienes muebles, dependiendo del valor, será consensual o será formal. Que ese tema será en otro momento que se los vaya a dar. La donación es importante aclarar que se puede revocar generalmente cuando hay ingratitud, y hay ingratitud cuando el donatario comete un delito en contra del donante o de alguno de sus ascendientes, descendientes, cónyuge o persona ligada a él o hermanos, o cuando acusa de la comisión de un delito o cuando se niega a socorrerlo en la medida de la donación. Entonces, pasemos al siguiente contrato traslativo de dominio, que es el mutuo. El mutuo es un préstamo de consumo, es decir, es un contrato por virtud del cual una persona llamada mutuante transfiere a la otra, llamada mutuario, la propiedad de un bien fungible, obligándose el mutuario a restituir otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad. Y los bienes más fungibles que hay el bien más fungible que existe es el dinero. Si yo presto, 5,000 pesos, ¿de acuerdo? Estaré celebrando un contrato de mutuo. ¿Por qué es traslativo de dominio? Porque el mutuario va a consumir los 50,000 o 5,000 pesos y me va a restituir otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad. No el mismo billete, tal vez si presté 50,000 pesos, pues me va a restituir en monedas de a peso, puede ser, ¿no? En billetes de a 1,000, no importa. Entonces, pero me va a restituir no el mismo billete, sino otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad. Por eso se entiende como un préstamo de consumo. En el contrato de mutuo, el Código Civil protege al mutuario, que es la parte económicamente más débil. ¿Cómo lo protege? Pues no se puede capitalizar intereses, es decir, no podemos cobrar interés sobre interés. El juez puede reducir el interés incluso al tipo legal. Es decir, no debe haber usura en el mutuo civil. Me paso a los contratos traslativos de uso, en contratos en los cuales no transmitimos la propiedad, sino solamente el uso y goce. Tenemos dos, el arrendamiento y el comodato. ¿Qué diferencia hay? En el arrendamiento transmitimos el uso u goce de un bien a cambio de un precio cierto. En cambio, en el comodato transmitimos el uso solamente de un bien, pero no hay una contraprestación. Es decir, el comodato es un contrato gratuito, el arrendamiento es un contrato oneroso. Empiezo primero con el arrendamiento. El arrendamiento, si se refiere a bienes inmuebles, se llama estrictamente arrendamiento. Si se refiere a bienes muebles, cambia su nombre por
Alquiler. Igual, en este contrato, la parte económicamente más débil es el arrendatario y por lo tanto el Código Civil protege al inquilino o arrendatario. El arrendamiento lo podemos celebrar por un plazo máximo que son 10 años para casa-habitación, 15 años para comercio y 20 años para industria. El arrendamiento es un contrato que debe constar por escrito si se trata de bienes inmuebles, incluso si es predio rústico y tenemos una renta anual elevada, pues debe constar en escritura pública. Me paso a los contratos de prestación de servicios. Tenemos varios: el depósito, el mandato, la prestación de servicios profesionales, el contrato de obra a precio alzado, el de porteadores y alquiladores, el de hospedaje, el de parcería, que vamos a ver que no es estrictamente prestación de servicios, comparte características de otros tipos de contratos, y el de censo enfiteutíco. ¿Qué es el contrato de depósito? El contrato de depósito es aquel por virtud del cual una persona llamada depositante entrega para su guarda un bien a la otra llamada depositario, quien se obliga a custodiarlo y a restituirlo al terminar el plazo o cuando se lo pida el depositante. ¿Va? Es un contrato de guarda y conservación. Hay que pagarle al depositario. ¿Cuánto? Lo convenido. Y si no hubiera convenio, el Código Civil poblano refiere que debemos pagar lo que sea la costumbre del lugar. El mandato. El mandato es un contrato por virtud del cual el mandatario, ejecuta por cuenta y nombre del mandante o solamente por cuenta de éste los actos jurídicos que le encargue. Hay una diferencia entre un poder y un mandato. El mandato es un contrato. El poder es un acto jurídico unilateral. Es decir, el poder no necesitamos que el apoderado acepte en el momento de otorgar el poder. El mandato necesitamos la aceptación de las dos partes. Ejemplo, si estoy en Estados Unidos y tengo una casa aquí en el estado de Puebla que quiero vender, ¿okay? No necesito que se junte apoderado y poderdante para otorgar el poder. Simplemente acudo al consulado de México y Nueva York, si estoy allá, otorgo un poder a una persona que está en el estado de Puebla para que en mi nombre y representación firme o enajene el bien que está a mi nombre. En cambio, en el mandato, las dos partes, tanto mandante como mandatario, tienen que estar presentes para la firma de ese contrato. Tenemos tres poderes en términos generales importantes: poder para actos de dominio, poder para actos de administración y poder para pleitos y cobranzas. Recordemos la máxima del derecho que dice que el que puede lo más, puede lo menos. Si otorgo un poder para actos de dominio, el acto de dominio implica propiedad, disposición. Pues si otorgo un poder para actos de dominio, el apoderado podrá también administrar y podrá también defender en juicio y fuera de juicio los bienes objeto de ese poder. Si otorgo un poder para actos de administración, pues el apoderado no podrá disponer de los bienes. No opera al revés, el que puede lo menos no puede lo más. Y si otorgo un poder para pleitos y cobranzas, el apoderado podrá defender en juicio o fuera de juicio los bienes objeto de la controversia. Me paso con el siguiente contrato, que es el de prestación de servicios profesionales. En el contrato de prestación de servicios profesionales tenemos una parte que se llama profesional o profesor, que se obliga a prestar un servicio técnico a favor de un cliente a cambio de una retribución llamada honorario. Este contrato es importante que el profesional o profesor cuente con título profesional y cédula expedida con fundamento en la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. Si se presta el servicio y no tiene título y cédula, pues no tiene legalmente derecho a cobrar honorarios. Por otro lado, el contrato de obra a precio alzado. Se requiere que una persona llamada empresario pone su materiales del empresario, pone su trabajo y realiza una obra a favor del dueño a cambio de una retribución. Seguimos con el contrato de porteadores y alquiladores. Es un contrato de transporte. Generalmente este contrato es mercantil. De hecho, si el transporte es vía marítimo, siempre va a ser mercantil. El contrato de transporte es aquel por virtud del cual una persona llamada transportista transporta bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes
por tierra o por aire, personas, animales o mercancías, siempre y cuando no constituya un contrato mercantil. No abundo más, generalmente este contrato tiene esa naturaleza de mercantil y es regulado por las leyes federales en la materia. Seguimos con el contrato de hospedaje. En este contrato tenemos a una parte llamada hostelero que se obliga a proporcionar albergue a otra llamada huésped a cambio de una retribución, y se puede comprender en el albergue alimentos u otros servicios relacionados con el hospedaje, pero siempre lo primordial es el hospedaje. Este contrato se considera innominado en el estado de Puebla debido a la escasa regulación que tenemos del mismo. Seguimos con el contrato de aparcería. El contrato de aparcería es en el que en Puebla le conocemos como medieros. Hay una persona llamada parcero y otra persona llamada dueño. El dueño entrega un predio rústico o un cierto número de animales al aparcero para que los cuide y alimente. Y al final del contrato tiene por finalidad repartirse los frutos en la forma convenida y a falta de convenio según las costumbres del lugar. Por último, como contrato de prestación de servicios, que no tiene realmente las características, es el censo enfitéutico. El censo enfitéutico nace en Roma con las tierras del Estado. Llegó a tener tantas tierras conquistadas que nació para proporcionar el dominio útil de esas tierras a cambio de una pensión. Entonces, el censo enfitéutico actualmente es aquel que tiene por objeto que una persona transmita el dominio útil por un tiempo, generalmente un plazo de 10 años, y el enfiteuta se obliga a pagar una pensión. Seguimos con los contratos aleatorios. La palabra alea significa suerte. Tenemos 3 contratos de suerte, que es el de juego y apuesta, el de renta vitalicia y la compra de esperanza. Juego y apuesta, regulado por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en el que es aleatorio porque adquirimos por un precio, un billete, un sorteo, y puede ser que ganemos mucho, poco o nada. La renta vitalicia es el contrato por virtud del cual se otorga a través o a cambio del dominio de una propiedad o de una cantidad de dinero, una pensión durante la vida de una persona, que va a ser el referente de la renta vitalicia. Por eso es un contrato aleatorio, porque esa persona puede vivir mucho, poco, nada, y estaremos dando una pensión o pagando 2 o 3 veces el valor del bien, o bien puede vivir muy poquito y daremos a cambio de poquitas pensiones la propiedad de un bien. Y la compra de esperanza, a través de este contrato, una persona adquiere por una cantidad de dinero los frutos futuros de un bien o los productos inciertos de un hecho que puedan estimarse en dinero. Ejemplo, compro toda una cosecha por 100,000 pesos. ¿Ok? Puede ser un buen año y gano mucho más, o puede dañarse la cosecha y de todos modos tengo que pagar los 100,000 pesos. Por eso, o puede perderse toda la cosecha y aún así tengo que pagar los 100,000 pesos. Por eso es un contrato aleatorio. Siguiente, los contratos de garantía. Tenemos 4: fianza, prenda, hipoteca y anticresis. La fianza es un contrato de garantía personal. Una persona se obliga a cumplir por el deudor si éste no lo hace. Es lo que llamamos un fiador. ¿Qué diferencia tiene con el aval de la materia mercantil? El fiador es un obligado subsidiario, el aval es un obligado solidario. ¿Qué quiere decir? Que el fiador tiene 3 beneficios. Beneficio de orden, exclusión y división. Orden implica que primero tenemos que demandar al deudor y solo si éste no paga podemos demandar al fiador. Exclusión significa que la sentencia se va a aplicar sobre los bienes del deudor y solo en lo que no baste sobre los bienes del fiador. Y división para el efecto de dividir la deuda en caso de que existan varios fiadores. Es decir, si somos 2 fiadores y respondemos por la deuda de una persona que debe 100,000 pesos, pues cada fiador responderá solamente, si somos 2, pues de la mitad. ¿Ok? Esos 3 beneficios pueden ser renunciados. El siguiente contrato de garantía es la prenda o pignus en Roma. La prenda es un contrato de garantía sobre bienes muebles. Una persona entrega en garantía de su deuda un bien mueble de su propiedad, u otra tercera entrega en garantía de su deuda un bien de su propiedad.
Es una garantía real, es sobre bienes y sobre bienes muebles. La prenda generalmente genera desposesión, es decir, el acreedor prendario deberá entregar el bien que está dado en prenda, salvo excepciones. La hipoteca, por otro caso, es un contrato, por otro lado, es un contrato de garantía real, pero sobre bienes inmuebles, es decir, una persona en garantía de su deuda entrega o constituye hipoteca sobre un bien inmueble de su propiedad. La hipoteca, a diferencia de la prenda, no genera desposesión. Y la anticresis es un contrato que combina la prenda y la hipoteca. La anticresis es sobre bienes inmuebles, pero entregamos la posesión y con esa posesión el acreedor anticrético cobrará los intereses. Por último, los contratos de afirmación de derechos, tenemos uno que es la transacción. La transacción es el convenio por virtud del cual una persona dando, prometiendo o reteniendo algo da por concluida o evita una controversia actual, da por concluida una controversia actual o evita una controversia futura. Generalmente la transacción se realiza en un juzgado. ¿Hasta aquí alguna duda? Esos son los principales contratos que tenemos regulados en el Estado de Puebla, pero hay que recordar que también existen contratos innominados, que son aquellos que aunque tengan nombre, no tienen una regulación, como el contrato de lactancia, como el contrato de la tanda que realizan muchas ocasiones en las oficinas. Hasta aquí, espero que hayamos visto de una manera muy general el libro de contratos del Código Civil para el Estado de Puebla. Gracias y hasta la próxima.